Pues muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos una vez más al programa La Pica en Flandes, esta tertulia dirigida al mundo cívico-militar español, hispanoamericano y mundial en general, que emite en Informa Radio todas las semanas y también en mi canal YouTube y en distintos podcasts. Les agradecemos muchísimo su fidelidad y les animamos, como en todos los programas, a que difundan entre sus compañeros de reemplazo, compañeros de promoción, esta tertulia que lo que pretende es ser pues, un punto de contacto, un punto de información de los veteranos de las Fuerzas Armadas tan necesario en España, donde se tratan, como nos conocen bien, asuntos controvertidos, interesantes, formativos, en definitiva, asuntos de la máxima actualidad. Por lo tanto, muchísimas gracias por seguir con nosotros fielmente en este segundo programa de esta nueva temporada, porque ya llevamos emitiendo en la antena varios años y cada vez estamos muy contentos porque nos llegan muchos mensajes, gente nos escucha cada vez más y eso a nosotros nos da mucha ilusión y nos anima a seguir en esa línea de esforzarnos en que nuestra comunicación sea lo más clara y transparente posible. Bueno, pues tenemos con nosotros un plantel verdaderamente de lujo. Hoy tenemos lo que podemos definir como una tertulia de generales, porque realmente nos podemos deslumbrar ante las estrellas que tenemos hoy entre nosotros. Tenemos con nosotros al teniente general don Emilio Pérez Alemán. Muy buenas tardes, mi teniente general. Buenas y otoñales tardes. Gracias a Dios vamos dejando atrás este verano que nos han regalado, que podía haber pasado de largo. Vaya veranito. No del calor, precisamente. Bueno, buenas tardes a todos presentes y escuchantes. Muchísimas gracias, mi teniente general. Tenemos con nosotros también al general don Juan Difuentes. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes a todos. Hola, Magnífico. Guillermo. Y con nosotros nuestro general y nuestro editor desde el principio, el general don Salvador Fontenla. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes a todos. Magnífico. Como ven, queridos oyentes, un nivel verdaderamente muy destacable. Bien, hoy vamos a tratar temas desde el punto de vista militar interesantes, pero como siempre hacemos, iniciamos con una lectura rápida de las efemérides que, como todas las semanas, nos presenta magistralmente el coronel don Juan Salafranca, el presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, al cual desde aquí le enviamos nuestro cordial saludo y agradecimiento por su esfuerzo en recoger estas efemérides que son importantísimas para esta semana que va del 12 al 18 de septiembre. La primera, la del 12 de septiembre del año 1309, es la reconquista de Gibraltar. Las tropas del rey castellano Felipe IV, comandadas por Guzmán el Bueno, reconquistan Gibraltar a los musulmanes tras un breve y duro asedio. Lo que entonces se reconquistó lo perdimos lamentablemente por la ineptitud de la política española en definitivamente el 13 de julio del año 1713 con la firma del Tratado de Utrecht. Desde entonces, pues es una colonia usurpada, pirateada, como es habitual en ellos, por los británicos, nuestros aliados, entre comillas, a pesar de que hay sucesivas y reiteradas resoluciones de la ONU, en el sentido de que dice que hay que descolonizar y devolver el peñón a España en base al principio de la integridad territorial. Por supuesto, en nuestro programa, en La Pica en Flandes, hacemos de esto una cuestión capital, la españolidad de Gibraltar. No podemos admitir, no podemos tolerar, digamos, que una parte de nuestro territorio esté usurpado, y más por lo que se presupone que es una potencia aliada, que en realidad pues no lo es, como ha demostrado durante 3 siglos y también los anteriores, por supuesto. O sea que, para memoria histórica, la que nosotros tenemos con respecto a Inglaterra. Otra fecha importante, el 18 de septiembre del año 1519, el inicio de la conquista de México por Hernán Cortés, el extremeño, con 15 jinetes, 300 infantes, 7 cañones, en fin, y cómo consiguió transformar y construir ese gran virreinato que se denominó el Virreinato de la Nueva España y que hoy es una nación de primer nivel, como es nuestra nación hermana de México, la más importante de la comunidad hispánica, pues con más de 100 millones de habitantes, y donde yo tuve la ocasión de estar el año pasado y donde se respiraba una españolidad verdaderamente destacable, ¿no? Fecha importante, el 15 de septiembre del año 1624, las guerras de Flandes, en concreto el sitio de Breda, inmortalizado por el cuadro de Velázquez, el cuadro de las lanzas o de la toma de Breda. Fecha importante también, el 15 de septiembre del año 1921, el bloqueo de la muerte, y también el 13 de septiembre del año 1923, el golpe del general Primo de Rivera, y que dio lugar pues, a un periodo de, vamos a decirlo abiertamente, de prosperidad y desarrollo económico como no conocíamos de hace siglos, ¿no?
Pues dicho lo cual, cedo la palabra rápidamente al teniente general, a nuestro teniente general, que va a hacer un comentario al respecto de otra fecha, que es muy importante también. Adelante, mi teniente general. Buenos días de nuevo. Quiero empezar recordando a nuestra compatriota que ha fallecido o ha sido baja en su misión de cooperante en Ucrania. Esta persona pues estaba haciendo allí su labor y ha sufrido uno de los ataques que en una guerra nunca se puede hablar de combatientes o no combatientes. Ha sido una baja dentro de esa guerra que tenemos en Europa. Después, como has comentado, pues ayer fue 11 de septiembre. Exactamente hace 22 años, si quieren recordar los más mayores, porque los jóvenes a lo mejor ni se acuerdan, pues tuvieron el primer ataque bélico, vamos a llamarlo así, en territorio de Estados Unidos, que fue el ataque a las Torres Gemelas, donde fallecieron más de 3.000 personas, hubo 6.000 y pico heridos, desaparecidos, en fin, aquello fue un auténtico drama para los Estados Unidos, sorprendidos, a no ser que nos agarremos a esas teorías conspiranoicas de cómo sucedió aquello. Pero vamos a poner que fue un ataque suicida de estas personas yihadistas y ocasionó lo que ocasionó. Pero eso fue importante para Estados Unidos. Ahora, al resto del mundo, a partir de ahí, del 11 de septiembre del 2001, han sucedido una cosa detrás de otra y ninguna buena. Llegamos a la invasión de Irak, a derrocar el régimen de Saddam Hussein con una coalición multinacional, con todas sus sombras y sus luces, ocasionando una gran cantidad de inestabilidad en la zona, una zona muy importante para la economía mundial. Y de ahí pues pasamos a invadir Afganistán también, a poner orden en los talibán y la que estaba yo organizando, la búsqueda hasta el final de Bin Laden, al cual responsabilizaron en Estados Unidos de aquel hecho, y así sucesivamente hasta llegar a la guerra de Ucrania, y ahora nos encontramos también con el desorden y la amenaza que supone el jaleo que hay en el Sahel, con el golpe de Estado en el Níger y las posiciones tanto de la Unión de Estados Africanos como el CEDEAO, esa comunidad de estados africanos occidentales, que se han puesto unos a favor, otros en contra de ese golpe de Estado y del derrocamiento del presidente de Níger, y entonces pues ahí está ahora mismo un hervidero muy próximo, porque ahora parece que está alejado, pero muy próximo y muy importante a las economías y por sus materias primas, etcétera, etcétera, donde hay una cantidad de buitres detrás de hacerse con el control de esos países que por la naturaleza de su desarrollo pues están todavía muy alejados del primer nivel. Así que ahí están metiendo mano, por supuesto, Estados Unidos, Rusia, China, la India. Hemos visto en la reunión del G20 también cómo se ha desarrollado con unos acuerdos muy para salir del paso y, en fin, que tenemos una inestabilidad a nivel del globo que, desde luego, a partir del 11 de septiembre de aquel año 2001, que yo lo recuerdo muy bien porque estaba mandando la división Brunete, en aquel día estaba precisamente de visita en la Brigada 12, aquí en Madrid. La división, como muchas otras unidades
dependíamos de la entonces Fuerza de Maniobra que estaba al mando del general Lara, para recordarlo para siempre, magnífico general, de los que añoras en muchos momentos, y en el jaleo de la visita a la brigada, de todo tipo, orgánica, de instrucción y demás, pues yo estaba comiendo con los mandos de la brigada cuando me llamó el general Lara para informarse si estaba enterado de lo que había pasado en Nueva York. Claro, no me había enterado de nada porque yo estaba en otros trabajos, y dijo que pusiera, por lo menos tomaran medidas ante la posibilidad de tener que utilizar o organizar alguna acción por parte de la división. Ya es una medida preventiva digna de un jefe como era el general Lara Encima de Villa. Entonces, todo esto está muy candente y nosotros estamos muy cerca. Tenemos a las Islas Canarias a muy poquitos pasos de toda esa costa del África Occidental, y yo tengo también la experiencia cuando estuve en el 2006, estaba de jefe del mando de Canarias y tuvimos la crisis aquella de los cayucos. Ahora están, y es noticia, llegándoles casi 2.000 emigrantes al día, procedentes de esas costas, desde Mauritania hacia Senegal, Mali, toda esa zona que da a la costa que se enfrenta a las Islas Canarias, pues es el camino, y aquí te quedas asombrado porque han llegado pateras hasta la Isla del Hierro, que no es Fuerteventura, que está a 2 pasos, ya hay pateras que se largan por ahí y han llegado hasta allí, hasta el punto de que han dado aviso en el Hierro de que tienen tantos emigrantes que ya no les caben. Toda esa inmigración irregular que llega de una forma muy irregular, porque hay que recordar que muchas de esas pateras van remolcadas por barcos nodriza, y cuando llegan cerca de las costas canarias, entonces pasan a las pateras y lo sueltan para que lo recojan nuestras unidades de protección naval y Guardia Civil. Y entonces, claro, en Canarias hay un problema de inmigración descontrolada, porque no les cabe. Y yo tengo esa gran experiencia. En aquella época del 2006 venía a entrar lo mismo, más o menos, más de 1.000 emigrantes diarios durante 6 meses, y ya no sabían dónde ponerlos. Y entonces la salida era pues dejarles el tiempo que fuera allí libre hasta que se los metían en unos aviones y y los mandaban a la península. Pero en fin, eso no es solución. Estamos viendo la inseguridad que se está constituyendo a base de esta inmigración, extraña inmigración, porque no son precisamente los más necesitados los que vienen buscando un futuro mejor, que viene gente con medios y preparados y físicamente muy satisfactoriamente colocados. O sea que no hay una necesidad de estas de personas que vienen famélicas. En fin, todo eso es una amenaza a Occidente, pero en este flanco sur de Europa estamos nosotros. Y eso parece ser que no es motivo, por lo menos, de información. Yo no sé, y me suena y me da la sensación que los que tienen la misión de preocuparse de estos asuntos están en otros, que no sé lo que durará. Veremos a ver ahora las sesiones de investidura sucesivas, posibles elecciones si las hay, y las derivas que llevan cada uno de los que pretenden, no sé, ser el gobierno de España. Así que yo dejo mi preocupación, por lo menos en ese aspecto. Estamos hablando aquí de defensa, y la seguridad y defensa de nuestra nación depende del interés y el empeño que pongan
los que tienen que ponerlo para que todos estemos tranquilos. Y hoy por hoy veo que están en otros sitios y nos cuentan otras cosas. Y doy paso por si alguien quiere hacer algún comentario. Muchísimas gracias, mi teniente general. Cedo rápidamente la palabra al general don Juan Difuentes. Adelante, mi general, por si quiere comentar algo al respecto. Sí, sí, desde luego. En general, pues muy acertado el hacer este comentario, ¿no? Apoyándose el 11 de septiembre, que fue la fecha que cambió el mundo. De hecho, hay muchos autores que lo definen como el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Y aquello pues supuso un cambio en la situación de seguridad global. Lo hemos vivido todos, cómo cambió nuestra forma de entender la seguridad de los aeropuertos, el aumento de restricciones, las dificultades al movimiento de personas, de materiales. Y eso pues ha hecho que tengamos esta sensación clara de que ha disminuido la seguridad desde entonces, ¿no? Por aquel ataque se activó el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte y los países de la OTAN pues fuimos a ayudar a Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, desplegados en Afganistán. Y se ha hablado de que la prensa se dedica hoy a la diada, pero nada se dedica a los 100 muertos españoles que dejamos en Afganistán. Y algunos catalanes, lo digo porque la prensa catalana podría recordarlo. En la tierra de Afganistán y en un monte de Turquía, pues nos dejamos 100 personas, 100 jóvenes, ¿eh? Como esta joven que ha muerto ahora en Ucrania, ¿no? Y la primera baja española oficial, porque no sabemos si hay algún combatiente español entre los bandos, pero la primera baja española oficial en esta guerra. Así que, bueno sería recordar también a los que se dejaron la vida por defender la seguridad de Occidente, ¿no? Las organizaciones de seguridad y defensa pues siguen pasando ese calvario de indefinición y no saben cómo colocarse y cada vez que surge un conflicto, que desde 2001 pues llevamos más de 20 grandes conflictos en el mundo, pues no saben cómo posicionarse y tienen un problema de definición importante. Parece que las guerras les autoalimentan, ¿no? Ahora este conflicto o esta invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues alimenta un poco la situación de OTAN, ¿no? Y les hace sentirse un poco más importantes y necesarios, pero realmente siguen sin saber cuál es su sitio. Los mayores lugares de conflictividad desde el ataque a las Torres Gemelas se han situado en Oriente Medio. Luego recordar la revolución de primavera de todos los países africanos del norte de África, los países árabes del norte de África, y ahora lo que está ocurriendo en el Sahel, ¿no? En el Subsáhara, todos los países uno detrás de otro vuelven a caer dentro de la inestabilidad. Y todo eso viene provocado por una competencia estratégica de las grandes potencias, unida a una competencia económica y de control de los recursos básicos y un cambio de liderazgo, ¿no? Donde Estados Unidos se retrae, pues rápidamente aparece China a ocupar su espacio, o Rusia, que pretende volver a ser lo que fue antiguamente cuando era la URSS. Así que en esta indefinición nos encontramos y vamos a ver si se encuentra el camino. Pero vamos, difícil lo tenemos. Adelante. Muchísimas gracias, mi general. Cedo la palabra al general Fontella. Adelante, mi general. Pues mi percepción del punto de vista geopolítico es un poco diferente. Si analizamos los conflictos que ha tenido Estados Unidos en el siglo XIX, a partir de independencia prácticamente, en la primera mitad del siglo XIX solamente tuvo 3 conflictos fuera de sus fronteras, lejos de sus fronteras. Bueno, no vamos a quitar con los indios, ni con el Canadá, ni con México, que es pegado, lejos de sus fronteras, que son en África 2, en Argel y en Libia, y en las Malvinas, con Argentina. Sin embargo, ya en la segunda mitad del siglo XIX, perdón, tiene más de 20 conflictos exteriores, lejos de sus fronteras, lejos de sus fronteras. Y en todos los continentes, con Japón, con Filipinas, en Cuba, con las Malvinas, también en África, hasta incluso en Europa, pues si incluimos la Primera Guerra Mundial como un final de periodo, aunque no coincida cronológicamente
con el siglo XIX, el final del siglo XIX, pero sí en un periodo pues también en Europa. Luego vemos la expansión, la política expansionista de Estados Unidos desde el mismo momento de su creación. Primero se expande hacia el oeste a través de los pueblos indígenas, de los indios, y hacia el sur a costa de México. Y después, a continuación, la expansión sigue siendo continua. En eso también es sorpresivo que España no se diese cuenta de eso, porque España le mete mano a final del siglo XIX, en 1898, y ya la cosa se sabía que los Estados Unidos tenía una política agresiva y expansionista. Dentro de esa política, como una talasocracia, tiene la política de contención hacia la URSS o hacia Rusia, porque la política de la URSS y de la Rusia de los zares y la actual es prácticamente lo mismo. ¿Qué hace? Pues lo que dijo el señor Mackinder, la estrategia Anaconda, es decir, intentar estrangular al poder continental ruso a través de una serie de conflictos o de cerrarle la expansión hacia los mares calientes. Ahí está Afganistán, Irak, Ucrania, etcétera. Y si vemos cuántos conflictos exteriores ha tenido Rusia en ese mismo periodo, pues prácticamente ninguno. Desde el siglo XIX y el siglo XX, Rusia ha tenido conflictos, pero en sus fronteras. Ha sido con Polonia, con Alemania, con Chechenia, con Ucrania, pero no ha sido una política expansionista tipo marítima, fuera de los mares. Simplemente, yo creo que la política de muchas veces de Estados Unidos ha empleado unos medios, como es el atentado del 11 de septiembre, que no sé qué culpa tendrían los afganos, no sé si lo tendría el Bin Laden o un grupo terrorista, pero no afganos, ni menos el Saddam Hussein o Gaddafi, ¿no? Entonces yo creo que son políticas expansionistas para encerrar dentro de su continente a las potencias continentales que son ahora mismo Rusia y seguramente también China. Nada más. A mí me gustaría añadir algo, pero vamos, cedo la palabra al teniente general, por si quiere hacer alguna réplica, alguna ampliación de su comentario, mi teniente general. Pues no, creo que casi todo dicho, y ya con el cierre de broche de oro de general Fontella, desde el punto de vista geopolítico, pues poco hay que añadir. Pero no cabe duda que Europa, en esa táctica o geoestrategia de Estados Unidos, Europa es su campo de batalla. Ellos llegan aquí y salvan en muchas ocasiones lo que tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, luego la Guerra Fría, luego liderando la organización del Tratado del Atlántico Norte, etcétera, etcétera, pero siempre con ese espacio muerto que es el Atlántico. Y aquí prestan o mandan en todo lo demás, a la vez que es una de sus expansiones también económicas, porque para mí toda ese dominio está detrás una ambición económica de dominio por el dinero, en una palabra. Y eso es un problema a la hora de pensar de quién te haces amigo. Pues nada más. Muchísimas gracias, mi teniente general. Mi general Cifuentes, ¿algún comentario adicional? El micrófono, conecte el micrófono, por favor. Que digo que no se me ocurriría después de lo que ha dicho el general Fontella. Totalmente de acuerdo, mi general. Muchas gracias. Pues, si me permiten añadir, que me parece muy interesante esta tertulia geopolítica, efectivamente, desde el 2001, o también vinculado a ese 2001, lo que nos hemos encontrado en Europa, la desestabilización que ha supuesto la guerra en la Yugoslavia, que está, como cualquier conflicto exsoviético, congelado, en cualquier momento puede llegar a brotar, lo hemos visto en Kosovo. La situación está cada vez peor y la Unión Europea pues, es incapaz de poner orden porque ahí en los Balcanes es imposible poner orden, ¿no? Es decir, ese conflicto al final desestabilizó la zona de Ucrania, ahora está absolutamente desestabilizada.
Está el tema de Afganistán, como se ha dicho, hay que ver cómo salieron las fuerzas estadounidenses de allí. Prácticamente parece que dejando atrás 20 años de increíbles sacrificios, no sirvió prácticamente para nada, porque los talibanes hay que reconocer lo que han vuelto. Biden se fue de allí. Hay que reconocer también cómo acaba Irak, absolutamente desestabilizado. Es cierto que Saddam Hussein era un dictador, pero era un país estabilizado y ahora mismo pues, es un país desestabilizado. Y Libia, no olvidemos Libia. Libia con ahora no recuerdo el nombre, con Gaddafi, como Adel el Gaddafi. Gaddafi, efectivamente, y ahora está estabilizado, absolutamente. O sea, además creo que ha habido otro cataclismo y han muerto miles de personas recientemente. No se habla tanto de Libia como de Marruecos, y Marruecos en cualquier momento se desestabiliza, cuando lo diga Estados Unidos, que es quien mantiene a la élite, ¿no? Entonces, como bien ha dicho el general, hay que empezar a comprender y a pensar bien qué amigos elegimos, ¿no? Adelante, mi teniente general. No, quiero recordar que precisamente estando desplegados en Bosnia, en la agrupación Madrid con los paracaidistas, en la zona nuestra, que estaba rondando en la parte más próxima a Croacia, en el puerto de Ploče, pues allí desembarcaron en un principio aquella misión de las Naciones Unidas que se denominó UNPROFOR. No participaba Estados Unidos. Y de buena primeras, una noche apareció por allí dos oficiales, un coronel y un mayor de los boinas verdes americanos, que querían información de la zona y demás. Nosotros estábamos subordinados al mando superior, pues les orientamos, digo, aquí nosotros no le vamos a contar nada, ustedes no están participando. Dice, sí, venimos aquí a ver si arreglamos algo, porque esto, aunque es un asunto de Europa, ustedes son incapaces de arreglarlo. Así que venimos a tomar información para intervenir. Al poco tiempo, estando todavía nosotros allí, vinieron los acuerdos de Dayton, y a partir de ahí ya los Estados Unidos entraron en los Balcanes también. O sea que es ese afán expansionista y alejar todo conflicto de su territorio, a la vez que se imponen como potencia dominadora en el resto del mundo. Pero es así, eso es lo que tenemos. Ahora, yo veo que en Estados Unidos está también empezando una crisis de cierta identidad en su interior y puede ser que eso sea más desestabilizador todavía. Así que veremos a ver, como decía el general Cifuentes, a dónde vamos a terminar, pero sobre todo pensando en España, nos ocurre esto en el peor momento, cuando peores dirigentes tenemos, y una nación sin una dirección adecuada, pues tiene mucho que perder. Así que juntemos los dedos y que Dios nos ampare. Ciertamente, cuando se deja... Adelante, mi general. No, General pues Fontella. nada, recordad ya que estamos con la efeméride, que el general Primo de Rivera, con eso terminó la pacificación del protectorado español en Marruecos. Después de un año de lucha, conseguimos pacificar Marruecos. Sin embargo, la OTAN y los Estados Unidos consiguieron nada en Afganistán, a pesar de la diferencia de potencial militar y económico que tiene la OTAN y los Estados Unidos. Y sin embargo, el Primo de Rivera, pacificamos Marruecos mucho antes que Francia, que lo hizo mucho después, y que incluso en Argelia tardó más de 40 años en pacificarla. Luego, después, las capitales españolas, pues no hay que tampoco que subestimarlas. Bueno, Estados Ciertamente, Unidos, además. Adelante, mi general. digo que Estados Unidos no ha salido triunfante de ningún lío en el que se ha metido, vamos, ni de Etiopía. O sea, salió de Vietnam, de Etiopía, de Irak, de Afganistán, cómo han salido y cómo nos han sacado, y el follón que han dejado allí montado. Pero bueno, hay que ver, como dice, no sé qué, no recuerdo el nombre ahora, América para los americanos. Y lo primero es América. First America, dice el amigo Trump. No hay que olvidar cómo Estados Unidos ganó la batalla, la guerra
mundial en Japón tirando 2 bombas atómicas y en Europa arrasando las ciudades, de la cual ya se habla abiertamente, verdaderos crímenes. Bueno, en cualquier caso, como bien ha dicho el general Fontella, España con el general Primo de Rivera y en colaboración con Francia solucionó el problema del Rif, lo pacificó, y también habría que recordar que ese régimen, que fue un régimen benevolente y de desarrollo importante de España, apoyado incluso hasta por el PSOE, el Largo Caballero y la OGT, cayó también por presiones de los Estados Unidos, porque el general Primo de Rivera creó los monopolios de la Telefónica y el monopolio de petróleo, y eso fue muy mal visto por Estados Unidos, porque quería controlar absolutamente la energía en España. Y también en cuanto a la guerra de la Yugoslavia, hay que recordar cómo a veces a los Estados Unidos los misiles acaban en los lugares más sospechados, porque en ese conflicto hubo un misil enviado desde un crucero que acabó en la embajada china en Belgrado y nos puso al borde de un cataclismo internacional. Tras lo cual, Estados Unidos admitió a China en la Organización Mundial de Comercio como contrapartida, y desde ahí pues hemos visto cómo los mercados chinos han entrado, bueno, las empresas chinas han entrado en Europa y en todos los sitios, aplicando políticas anticompetitivas, de dumping, de un régimen comunista. Entonces ya, con lo cual, al final, nos quedamos un poquito conmovidos de dónde caerá el siguiente misil, y lo que nos provocará. Adelante, mi general Fontella. Los bombardeos de Serbia y Yugoslavia de la OTAN eran sin permiso de la ONU. La ONU no autorizó esos bombardeos. Ahí queda dicho eso. Adelante, mi teniente general, que se va animando la tertulia. No, digo que ahora que has hablado del general Primo de Rivera, creo que en Arabia Saudita le van a poner una estatua, porque fue el creador de la Telefónica. O sea que, como estamos regalando, estamos de rebajas, pues le ha tocado el gordo al Mohamed de Arabia. Así que les propongo eso, una estatua al general Primo de Rivera. Una estatua a él y a su hijo, don José Antonio Primo de Rivera, ya estaría bien. Cosa que sin duda el gobierno español admitiría como una forma de, digamos, de relaciones culturales. No sé si el general Cifuentes quiere añadir algo más o ya pasamos directamente a la segunda parte. Sí, sí, adelante, pasamos cuando queráis a la segunda parte. Muy bien, pues nada más, queridos oyentes, como ven, muy interesante una tertulia de geopolítica de primerísimo nivel, además hecha de una forma casi, podemos decir, espontánea, pero que ha salido muchas referencias al respecto de la difícil situación que vive España en el contexto internacional. Dicho lo cual, queridos oyentes, les emplazamos a seguir con nosotros en esta segunda parte, que también abordaremos temas estrictamente militares y muy vinculados a la seguridad nacional de España. Por favor, sigan con nosotros.